Ya estamos grabando la clase. Bien. Un temita que quería retomar, me parece que ya lo hemos hablado en alguna otra clase, pero me pareció oportuno volver a plantearlo hoy, porque pude ver en trabajos que me enviaron varios de ustedes, que en general desarrollan bien el trabajo en líneas generales, inclusive en algunos casos con alguna profundidad realmente interesante, pero me parece que el esquema de la investigación, de cómo desarrollar paso a paso, como diría el filósofo, no lo tienen todavía del todo aceitado. Entonces me pareció oportuno volver a traer un tema que yo creo que ya hemos pasado en alguna clase anterior, pero no importa, la repasamos, que tiene que ver con la hipótesis. Toda investigación parte de una hipótesis. Es muy importante tener una buena hipótesis porque de alguna manera tener una buena hipótesis bien fundamentada, sólida, va a ayudar al trabajo y va a facilitar el trabajo de la investigación que se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces yo quería un poco recordar algunas ideas de qué es una hipótesis. Inclusive les voy a pasar un video luego y mostrar un ejemplo para que ustedes tengan presente, sobre todo, no tanto para lo que me puedan llegar a entregar de acá hasta que termine este cuatrimestre, sino más bien pensando en el trabajo final que ustedes van a hacer, que ahí yo quiero que pongan toda la carne a la parrilla, como se dice, ¿no? Es decir, que se jueguen ahí y que traten de hacer un buen trabajo. No tanto por mí, sino más bien por ustedes, digamos, ¿no? Sí, porque vos ya lo sabés, ¿o no? No, pero digo, al margen de que yo puedo aprender cosas todo el tiempo, inclusive de ustedes, Evan, es importante porque ustedes están haciendo un esfuerzo. El hecho de toda esta circunstancia de que tenemos clases virtuales, el esfuerzo de estar ahí del otro lado, etcétera, se lo merecen ustedes el hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Así que yo quiero, en ese sentido, tratar de facilitarle todas las herramientas posibles para que ese trabajo sea realmente bueno. Así que bueno, la idea es esta, ¿no? Repasar un poco qué es una hipótesis. Etimológicamente, la palabra hipótesis significa lo que se supone de algo, ¿no? La palabra deriva del griego. Hipo, significa por debajo, y tesis, que significa conclusión, que se mantiene, una conclusión que se mantiene con razonamientos, ¿no? Porque de eso se trata una investigación, de desarrollar un tema a partir del razonamiento lógico. Entonces, una hipótesis es una proposición, una conjetura o una suposición, también un enunciado que todavía no tiene establecida su verdad o falsedad. Todavía no sabemos si es verdadera o falsa esa hipótesis. Aún no está verificada ni demostrada con la realidad, que eso es lo importante, ¿no? No sé si se entendió hasta ahora esto. Sí, perfecto. Pero lo que no entiendo es lo que dijiste en una parte al principio, que qué significaba, ¿cómo era la palabra? La hipótesis está dividida en dos vocablos. Proviene del griego. Hipo
significa lo que se supone, lo que significa por debajo, ¿no? ¿Cómo por debajo? Claro, lo que está por debajo de un tema, ¿no? Que hay que Ah, descubrir. La investigación es para descubrirlo, justamente. ¿Y sí. cómo se descubre? A partir del desarrollo de una tesis. La palabra tesis significa una conclusión que se mantiene con razonamientos. ¿Eh? ¿Te quedó claro, Evan, ahora? Sí, sí. Bien. Entonces, como dijimos, es una suposición, es un enunciado que todavía no sabemos si es verdad o si es falso. Esta hipótesis se va a formular a partir de la recolección de datos. Yo voy a hacer una hipótesis sobre un tema a partir de que sé algo de ese tema, ¿no? Si yo desconozco absolutamente todo del tema que voy a trabajar, difícilmente pueda suponer algo. Por lo tanto, tiene que haber un acercamiento previo a lo que va a ser ese tema. Algo tengo que conocer para poder suponer sobre ese tema alguna cosa. Entonces yo ahora les propongo un ejercicio de imaginación. Ustedes ya saben, yo se los he dicho, que la imaginación es muy importante a la hora de investigar. Que ustedes pongan a funcionar la imaginación. No digo la imaginación delirante, ¿no? Sino pensar imaginativamente, de manera creativa, suponer situaciones, porque a partir de eso van a poder ir comprobando y verificando esa hipótesis, ¿no? Entonces yo ahora les propongo un ejercicio de imaginación. Ustedes ahí y yo acá. Supongamos el siguiente cuadro de situación. Quiero que se lo imaginen. Imaginen el cuadro de un perro y un plato de comida. ¿Lo imaginan en este momento en la mente? Sí. Bien. Yo también lo tengo en mi mente, ahora veo, a partir de este ejercicio de imaginación que estoy haciendo, veo un perro y al lado un plato de comida. Y entonces formulo la siguiente hipótesis, porque veo que el plato está vacío, ¿no es cierto? Entonces digo, el perro se comió la comida. Mi hipótesis es que el perro, ese perro que ahora en este momento tenemos en nuestra imaginación, al lado de ese plato, digo, mi hipótesis es que el perro se comió la comida. Bien. Ahora yo tengo que verificar esa hipótesis. Claro, porque también puede pasar que no le hayan dado de comer. Averiguar sería, ¿no? Exactamente. Yo tengo que averiguar, tengo que verificar si verdaderamente mi hipótesis, el perro se comió la comida, es verdadera o es falsa. Entonces, el primer dato que yo observo, el primer dato que yo observo para verificar mi hipótesis es que el plato está vacío, efectivamente. Por lo tanto, ese dato me indica que puede ser que el perro se haya comido la comida, pero todavía no lo sé. O sea, me acerca un poco a mi hipótesis, pero no me la confirma del todo, porque puede ser que el perro se haya distraído y vino un gato y se la comió, o vinieron los pájaros y se comieron la comida y el perro se quedó ahí, ¿no? Claro. No lo sé. Pero bueno, es un dato. Voy al segundo dato. El segundo dato es que el perro está al lado
está junto al plato, está al lado del plato. Por lo tanto, también ese dato de que el perro está al lado del plato me acerca a otro poco más a la confirmación de mi hipótesis, pero no alcanza todavía. ¿Mm? Yo sé que ustedes a lo mejor del otro lado se están riendo de este ejercicio, pero les digo que lo estoy bajando a la mínima expresión para que lo podamos comprender, chicos. Para nada, yo me lo No, profe, al contrario, yo lo estoy escuchando y estoy prestando atención a lo que está contando. Bien, gracias, bien. Entonces dijimos, el primer dato, el plato está vacío, el segundo dato, el perro está al lado del plato, entonces son dos datos que me indicarían que mi hipótesis puede ser verdadera, pero todavía no la puedo confirmar. Voy a buscar un tercer dato de esa observación que yo estoy haciendo del cuadro. Veo que el perro mueve la cola. Ustedes saben que cuando un perro mueve la cola es la manifestación de que ese animal está alegre, satisfecho por algo, ¿no? Entonces, bueno, ese dato, que el perro moviendo la cola, me daría a pensar que está satisfecho porque comió, qué sé yo, en fin, está contento. Pero aún no puedo con esos tres datos confirmar fehacientemente mi hipótesis. Tengo que buscar un cuarto dato que va a ser el definitivo para confirmar mi hipótesis. Veo que el perro tiene restos de comida en su boca. Ese es el dato definitivo, ¿no es cierto? Claramente, esos cuatro datos, la sumatoria de los primeros tres más el cuarto, que es el definitivo, me indican fehacientemente de que mi hipótesis está confirmada. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Sí, y es verdad. Sí, profe. Y es verdad, exactamente. Recién ahí puedo confirmar la veracidad de mi hipótesis. ¿Mm? A partir de que yo lo puedo verificar empíricamente. ¿Mm? Claro. Una cosa objetiva, real. ¿Mm? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, claro. Bueno. Bien. Ahora bien, una hipótesis puede tener fundamento, ¿no? Mejor dicho, debe tener un fundamento, si estamos pensando racionalmente. ¿Qué significa fundamento? El fundamento de algo, Evan, es un argumento racional y lógico que sostiene la hipótesis que se plantea. Por ejemplo, yo cuando dije, el perro comió su comida, esa hipótesis está sostenida por algo lógico, ¿no? Si yo puse la comida para que se la comiera el perro y veo el perro que está al lado del plato, hago una inferencia lógica, mi hipótesis tiene un fundamento, que después yo voy a comprobar con cada uno de los pasos que estuve explicando. ¿Se entiende, Evan? Sí. Entonces, una hipótesis tiene, en primer lugar, un fundamento. Ese fundamento es un argumento racional y lógico que va a sostener esa hipótesis, ¿no? Y la va a explicar con datos, como yo lo hice recién con el perro que se comió la comida. Ahora,
también puede haber una hipótesis sin fundamento, ¿no? Son aquellas que nacen de una observación subjetiva o de una creencia, de la fe. Por ejemplo, yo puedo decir, mi hipótesis, puedo decir, María la Virgen María concibió sin pecar, dio a luz de manera inmaculada. Mi hipótesis es esa. ¿No es cierto? Sí. Ahora, acá hay varias mujeres en esta reunión, algunas seguramente con la experiencia de haber tenido hijos. ¿Ustedes creen que una mujer puede concebir de manera inmaculada? Para mí, hoy en estos tiempos, no. No, exacto. Porque la vida física que nosotros llevamos, con todo respeto a los creyentes, guarda, que yo también fui creyente, me peleé mucho con Dios, no le quiero faltar respeto a alguien que sea creyente. Utilizo esto nada más como ejemplo, ¿no? Nuestra vida física, nuestra realidad física, nos indica que eso es imposible. Racionalmente hablando, es inaceptable esa hipótesis. Desde lo racional. Ahora, desde la fe es otra cosa, ¿no? Yo puedo aceptar eso desde mi fe. Ustedes saben que es uno de los dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero cuando yo vaya a comprobar esa hipótesis en la realidad, probablemente racionalmente no lo pueda explicar. Tendré que aceptar después esa hipótesis sobre la base de mi fe, pero no de la razón. Eso en el caso de una hipótesis basada en una creencia. Ahora también puede ser una hipótesis basada en una observación subjetiva. Por ejemplo, yo puedo decir también, el sol sale a la mañana y el sol se pone a la tarde. El ocaso es a la tarde. Y efectivamente, ¿no? Yo me levanto, qué sé yo, a las 6, 7 de la mañana, miro el cielo y veo que el sol está saliendo, asomando, ¿no? Como quien dice. Y veo que a medida que avanzan las horas durante el día, ese sol va subiendo cada vez más. Y cuando llega la tarde, observo que el sol cae. Se va, como se dice popularmente, se va poniendo, ¿no? El ocaso va cayendo. ¿Lo han visto ustedes? Inclusive, a lo mejor han tenido la experiencia de estar frente al mar mirando cuando el sol sale del mar, ¿no? O se pone en el mar. Creo que acá sale, no se pone. ¿No? Parece que el sol saliera del mar, ¿no? No sé si habrán tenido esa experiencia, una experiencia maravillosa desde el punto de vista de lo visual. Profe, perdón que te interrumpa. Lucho dice que no lo aceptás. Porque recién me fijé y dice... Sí, no me acepta, dice. En referentes. Está. Me fijé hace un ratito y... Acá no hay nadie, no hay nadie que me esté pidiendo ingresar, ¿eh? No tengo nadie acá pendiente para aceptar.
Ah, porque dice en el grupo de referentes no me acepta. No sé, Bueno, no dice puede eso, ser yo lo porque yo acabo de leer. acá no tengo a nadie pendiente para aceptar. Todos los Y que en me el pidieron grupo, y ingresar, los admití. en el Ah, grupo de listo, pues. referentes tampoco está preguntando nadie, ¿eh? ¿Qué grupo? Más no lo veo yo. Bueno, Lo siento, entonces, sigamos. que se fije en el grupo, a lo mejor está pidiendo ingresar Ah, a otro encuentro que no tiene nada que ver, que se fije bien. Bueno, para no perderme en la explicación, volviendo al tema del sol, mi observación subjetiva me hace plantear la siguiente hipótesis. El sol sale a la mañana y el sol se pone a la tarde. ¿Qué me dicen ustedes de esa hipótesis? ¿Es verdadera o es falsa? en realidad es falsa. Verdadera. Es falsa porque el sol no ¿Eh? sale, o sea, el sol siempre está en el mismo lugar y los que no, lo que hace, o sea, yo fundamento con que El sol siempre está. el sol siempre está en el mismo lugar. Yo fundamento Cuando con yo que los que vaya a nos explicar, movemos somos nosotros, o sea, la Tierra se mueve y te da esa sensación de que el sol sale y el sol se pone. muy bien, perfecto. Ahora sí, acá está Luciano. Muy bien, ahora sí. Ahí está admitido. Bueno, entonces esa hipótesis es una hipótesis subjetiva que cuando yo vaya a querer comprobar su veracidad a partir de los datos racionales empíricos, me voy a encontrar con una racionalidad científica que me demuestra lo que vos acabás de decir, Mariano. El Claro. sol nunca sale ni nunca se pone. Lo que pasa es que la Tierra rota sobre sí misma y gira alrededor del Sol, y eso es lo que nos hace ver a nosotros que el Sol sale o se pone, ¿no es cierto? O Claro, sea, al claro. final de mi investigación, yo voy a verificar que mi hipótesis es falsa. ¿Mm? Perfecto. Por lo tanto, las hipótesis pueden ser con fundamento o sin fundamento, ¿no? Cuando son sin fundamento, seguramente van a ser falsas, ¿no? No las voy a, mejor dicho, más que decir falsas, no las voy a poder comprobar empíricamente, desde el punto de vista racional. ¿Mm? Claro. Bien. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Sí. Sí, ¿Alguna pregunta? no. Bueno, ahora lo que quiero es, quiero que vean un video cortito. Ustedes me van a decir si lo ven y si escuchan. De todas maneras, al margen de que lo voy a poner ahora en la clase, después, por separado, también les voy a mandar el link para que vean el video, ¿no? Así que ahora vamos a tratar de ver esto. Ustedes me dicen si escuchan y si ven. Ahí va, ¿eh? La hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Se escucha bajo, profe. Se escucha, Escucha pero bajísimo. El audio casi ni se escucha. Y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad. Está al máximo acá, ¿eh? No sé por qué. Y su Capaz compu, que su computadora. Está, a ver. Ahí está el 100 en mi computadora. El volumen está al máximo en mi computadora. Ahí la voy a tirar de nuevo, a ver.
hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis Sí, sigue estando bajita. es algo que se supone y a lo que se le otorga No sé por qué, che. para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis Igual yo después se la voy a mandar, le voy a mandar el link. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis que orientará al proceso y permitirá llegar a... Profe, yo Y hay escucho, que pero no hacer veo el algo video. con este video. ¿Cómo? Te pregunto que si hay que hacer algo. ¿Qué decisión? Que pregunto que si hay que hacer algo a través de este video. Si hay que resumir algo o no. Evan, primero vamos a ver el video. Primero vamos a Listo. ver el video en silencio y después yo voy a explicar cómo van a seguir. Listo, listo. La hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o premisa. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y en explicar el por qué se produce. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos. Por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias. Un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen,
La formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Bien. El volumen del ¿Pudieron ver? video se subió casi al final un poco, al final, en la mitad del... Se ve que debe estar grabado con... Cuando lo agrandó, se subió un poco más el volumen. Igual de todas maneras, yo después al grupo les voy a mandar el link para que ustedes puedan ver el video por su cuenta, por separado. Pero bueno, era un poco, la idea era que pudieran ver este video porque me parecía que estaba con una explicación sencilla, didáctica, interesante a tener en cuenta. Yo les quiero mostrar ahora un ejemplo que es de mi autoría, una monografía que yo preparé para un seminario en el que yo participé en el año 2019, para que la tengan como modelo. Es decir, no todas tienen que ser así. Yo voy a mostrar un modelo que no es único, ¿no? Es una opción, pero que me gustaría que ustedes la pudieran ver y leer, no tanto por el contenido, sino por el esquema de cómo está planteada, para que cuando ustedes vayan a hacerlo, de pronto tengan ese esquema en la cabeza, ¿no? Como modelo. A ver si se los puedo mostrar ahora. Acá no hay audio. Acá no hay audio, es una monografía, es un trabajo que yo hice en el año 2019 en un seminario sobre filosofía inca. Lo primero que tiene un trabajo de investigación, una monografía como la que yo le estoy proponiendo, ustedes están viendo allí una carátula, ¿verdad? ¿Ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, Sí, se ve bien. Sí, sí. Esa carátula tiene el dato del ámbito académico donde se hizo el seminario, fue la Universidad Nacional del Oeste, una universidad pública que está en la zona de Merlo, en el Gran Buenos Aires, y el seminario se llamó de Estudios Decoloniales del año 2019, ¿no? Sabiduría de los Pueblos, Introducción al Pensamiento Intercultural desde una perspectiva geoculturalmente situada. Y ahí yo aclaro en esa carátula la cantidad de encuentros que tuvo el seminario, en qué fechas, desde qué fecha hasta qué fecha. ¿Quién fue el coordinador del seminario? En este caso, ustedes cuando hagan la carátula del trabajo de investigación que me van a presentar a fin de año, allí van a tener que poner el nombre de la escuela, el año que están cursando, quién es el docente a cargo de la materia. Yo acá puse expositores, hubieron varias personas que participaron de este seminario como
como expositores. En este caso, ustedes no va a ser necesario porque no hay expositores. Ujú. Y finalmente, ¿quién hizo el trabajo? ¿No? En este caso, lo hice yo, en noviembre del año 2019. Eso es lo que va a contener la carátula del trabajo. ¿Mm? Luego viene ya el trabajo en sí, ¿no? El título que yo le voy a poner a ese trabajo de investigación. ¿Mm? En este caso el título que puse fue el tema de la filosofía decolonial y el saber del Inca, la civilización incaica desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, que es un trabajo de investigación que yo hice. Luego puse lo que acá se denomina un abstract. ¿Qué es un abstract? Esto es algo que no lo hemos hablado en nuestras clases, en todo caso, en una clase posterior puedo hacer un desarrollo un poco más ampliado. Pero básicamente un abstract es una especie de resumen de todo lo que se va a plantear luego en esa monografía. ¿Mm? Es un resumen breve. Dependiendo del tema que ustedes vayan a abordar, en algunos casos, como ha sido el caso de la investigación que yo intenté hacer, busqué antecedentes previos respecto a la civilización que yo estaba investigando y en 3 líneas planteé esos antecedentes. Inmediatamente después de eso viene mi hipótesis. ¿Mm? ¿La pueden ver allí? ¿La leen? Sí, sí. La hipótesis mía mi hipótesis es una hipótesis afirmativa, ¿no? Yo digo ahí en esa hipótesis, existió un tipo de filosofía en la civilización inca anterior a la llegada del conquistador español. La hipótesis Ustedes de saben tu que, conclusión, digamos, ¿no? claro, es mi suposición, mi enunciado, ¿no? Yo Sería una digo, hipótesis propia. claro, yo digo que antes de la llegada de los españoles a este continente, la civilización inca tenía filosofía. ¿Por qué digo esto? Ustedes todavía no tuvieron filosofía, probablemente la tengan el año que viene, pero seguramente, recuerden lo que yo les digo en este instante, es muy probable, no la conozco a la profesora de filosofía que van a tener, pero sospecho que lo primero que les van a decir a ustedes es que la filosofía nació en Grecia. El origen de la filosofía es Grecia antigua, ¿no? Porque eso está en casi todos los programas de estudios de filosofía. Yo sostengo en mi hipótesis que acá, en este continente, hubo una civilización, la civilización inca, que tenía una filosofía anterior a la llegada del europeo. Y planteo allí que esa filosofía tiene puntos en común, pero que es diferente, ¿no? Y después trato de explicar qué clase de filosofía hubo en esa civilización y la diferencia con la filosofía de la antigua Grecia. ¿Mm? Inmediatamente después de la hipótesis, yo explico cuál va a ser mi método de trabajo. Mi método de trabajo va a estar basado en lectura de diversas fuentes, ¿no? Y ahí explico que voy a intentar hacer una lectura sincrónica de la lengua y su desarrollo, de
todo lo que tiene que ver con el pensamiento inca, y también voy a utilizar entrevistas. ¿Mm? Explico allí cómo va a ser mi método de trabajo. Luego, inmediatamente después, esto en algunos casos, yo acá pongo las fuentes, en algunos casos se pone al principio, en otros casos suele ir al final, ¿no? Todo lo que es la bibliografía. Cuando yo pongo fuentes allí, yo hago referencia a toda la bibliografía que yo tuve en cuenta para hacer mi trabajo, ¿no? Ustedes allí la ven enumerado. 13 fuentes distintas. ¿Mm? Todo, textos, libros, un sitio web, ¿m? Que también lo menciono, 2 sitios web, una entrevista que hago a un profesor de filosofía, ¿m? Sobre el tema específicamente, ¿no? Es decir, explico, pongo allí todo lo que yo consulté o todo lo que tuve que ver y consultar para desarrollar después este trabajo de investigación. Inmediatamente después yo pongo allí mi primer subtítulo de este trabajo, la introducción. Hago una introducción al tema. Explico allí en esa introducción, es una introducción, es un acercamiento al tema. Todavía no es el desarrollo del tema, es el comienzo de un desarrollo. Luego voy poniendo subtítulos. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada creo que les dije que tienen que tener en cuenta esta idea de que su trabajo tiene que tener subtítulos, porque eso va a ayudar a la dinámica de la lectura, ¿no? Tener subtítulos. Allí hay uno, Tiwanaku es una región, y explico de qué se trata. Luego, rápidamente trato de hacer una comparación entre lo que fue ese mundo indígena y lo que se entiende que es un mundo occidental, ¿no? La comparación y la diferencia entre esa civilización y lo que se conoce como mundo occidental, que básicamente se refiere a Europa, ¿no? Después ya ingreso directamente en el tema de la filosofía de los incas y me pregunto, ¿es una filosofía o es una sabiduría? Ustedes saben que hay una diferencia entre una cosa y otra. No es lo mismo filosofía que sabiduría. Yo no les voy a explicar ahora esa diferencia, porque eso ustedes lo van a aprender en filosofía, ¿no? La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Por lo tanto, si yo pienso filosóficamente, no tengo sabiduría, estoy en búsqueda de la sabiduría, ¿no? Estoy buscando la sabiduría, pero la filosofía no es todavía una sabiduría. Por ahora les dejo esa explicación. Seguramente el año que viene la profesora de filosofía les ampliará esa explicación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, y ahí continúo, hago una referencia a lo que los incas consideraban que era su dios, ¿no? ¿Quién era Dios para los incas? Porque tenían dioses. Hablo de la ética y la moral de los incas. Ahí vi que tenías, en la página anterior tenías un link en el medio de tu lectura, ¿puede ser? ¿Se puede colocar un link en el medio de la lectura?
A ver. Sí, ahí está, claro. Claro, porque yo hago referencia a un filósofo peruano, Ah, ok. pues yo la información que saco, la saco de ese sitio de internet, Eso es, ¿no? sí, no no es una cita, o puede tomarse como Sí, cita. lo que está entrecomillado es cita textual. Ah, perfecto. Sí, ahí lo veo. Todo lo que son citas textuales tienen que ir entrecomilladas y se tiene Ajá, que señalar de dónde viene esa cita. Yo ahí digo, el filósofo peruano Gustavo Flores Quilopana, en su sitio claro. www.gusfilosofar.blogspot.com señala que, Y y entre pongo entre comillas, comillas, perfecto. ¿no? Está bien, eso, bien. Bien, sigamos un poquito más abajo. Hablo de la ética y la moral del Inca, ¿no? ¿Qué significa ética? La palabra ética, Evan, tiene que ver con el hacer del hombre, todo lo que hace el hombre. La ética es una ciencia que se dedica a entender lo que hace el hombre, lo que hace bien y lo que hace mal. Tiene que ver también con la moral. ¿Se entiende? Ujú. Esta, Sí, sí. esta materia, yo podríamos dedicar una clase a la ética, pero no es propio de la materia que yo explique ética. Vuelvo a repetir, la Sí, te palabra, entiendo. lo que es ética lo van a aprender en filosofía el año que viene. Igual yo alguna introducción por ahí les puedo dar, pero ten en cuenta esto, Evan. Cuando alguien habla de ética, ¿no? Y de moral, se refiere a lo que hace el hombre, ¿no? Viste que a veces se suele decir, fulano de tal es un inmoral, ¿no? Sí. Se refiere a que actúa mal por algún motivo, ¿no? Comete una falta de ética, ¿no? Le faltó el respeto a alguien, robó, qué sé yo, no Un- sé. ¿Te puedo hacer una pregunta así? Por ejemplo, ¿se puede hablar tanto de ética, tanto de bien como de mal? Claro, la palabra ética, la ciencia, a partir de la ética uno determina si lo que hizo el hombre estuvo bien o estuvo mal. ¿Me entendés? Sí. Bien, sigamos un poquito más. Bueno, acá yo ya me meto a lo que es el mito cosmogónico, que tiene que ver porque hay muchos que plantean de que en realidad lo que tenían los incas no era una filosofía, sino una cosmogonía. ¿Qué significa una cosmogonía? Significa una visión del mundo, ¿no? La filosofía, la base de la filosofía es la razón. Y lo que plantean los que dicen que los incas no tenían filosofía es que su pensamiento no era racional. Y yo allí lo discuto, ¿no? Y planteo cuestiones en relación al tema de eso, ¿no? Ustedes recuerdan, no sé si alguna vez habrán escuchado o habrán leído algo al respecto, quizás escucharon hablar del camino del Inca. ¿Escucharon hablar del camino del Inca alguna vez? ¿Lo qué es? No, Sí, yo sí, no, profe. lindo lugar. Bueno, el camino del Inca es justamente, la palabra misma lo dice, fue un camino que construyeron los incas a través del cual se vinculaban muchas regiones de la zona sur del continente. Es como si dijéramos la Panamericana, ¿no? La Panamericana es una autopista que muy larga, inclusive
recorre varios países del continente, la Panamericana. Bueno, el camino del Inca era una suerte de Panamericana antigua, que le servía a los incas para contactarse con otras regiones del continente, de la zona sur del continente. Y hay algunos investigadores que ese camino, llamado del Inca, nacía en lo que hoy es Colombia y terminaba en Chubut, en la zona del sur de Argentina. Así que imagínense que para hacer un camino de semejante dimensión, alguno tuvo que haber pensado algo. Por eso yo discuto el tema de que en realidad sí había racionalidad en ese mundo. No sé si se entiende mi argumento. Bien, seguimos. Bueno, yo después continúo con la investigación, explico por qué sí, trato de argumentar de por qué sí hay filosofía, el tema del lenguaje, ¿no? Varios subtítulos, como ustedes podrán ver, y finalmente llego, valga la redundancia, al final de la monografía. ¿Cuál es el título del final de la monografía? La conclusión. La conclusión, exactamente. Algunos de los trabajos que ustedes me han entregado, vuelvo a lo que yo les decía al principio de la clase, de por qué hacer esta clase de hipótesis. Algunos de los trabajos que ustedes me entregaron eran muy buenos, verdaderamente se los digo, eran trabajos buenos, muy buenos, pero carecían de una hipótesis y no tenían conclusión. Entonces, me parece que ahí ese es un tema que desdibujaba todo ese trabajo que ustedes habían hecho. No tenía hipótesis y no había ninguna conclusión. Todo trabajo de investigación tiene que tener una conclusión, ¿no? Y yo acá hago mi conclusión. Y mi conclusión es que efectivamente había filosofía en ese mundo incaico. Ven ahí, mi monografía fue una monografía pobre, apenas 11 páginas. Ya, la hipótesis era la pregunta. ¿Quién preguntó eso? Pobre, profesor, No. ¿cómo pobre? Belén preguntó. ¿Cómo? En mi opinión está muy Perdón, de bien. a uno hábleme, porque si no, no... ¿Cuál era la hipótesis? Belén, yo lo dije al principio eso. Una hipótesis... de mi trabajo, decís vos. Sí, en general. Pero yo la mostré ahí a la hipótesis. Ahora Sí, te lo bueno, muestro de nuevo. Después miro la clase. Ahí No, te lo muestro. después miro la clase. Ahí te lo muestro. Ahí te lo muestro de nuevo, Belén. Igual yo este trabajo se los voy a mandar para que lo tengan como un modelo. No digo que lo copien tal cual, pero que lo tengan como un modelo. Después cada uno le pondrá su impronta. ¿Alcanzás a ver la palabra hipótesis ahí? Sí, pero también es como una conclusión la hipótesis. No. Ah. No. Una hipótesis es una proposición, una conjetura, un enunciado que después se va a comprobar en la investigación, Belén. Ah, cierto. ¿Mm? Ok, Mi hipótesis, me había olvidado. mi hipótesis, si podés leerla, por favor léela. Es que está muy pequeña la letra, no llego a leer. Bueno, te la leo yo. Existió un tipo de filosofía en la civilización inca anterior a la llegada del conquistador español. Esa es mi hipótesis. Dicha filosofía tuvo y tiene puntos en común con el pensamiento mitocrático de la antigua Grecia, ¿no? La amplío un poco la hipótesis. Pero mi hipótesis es que había filosofía acá. Y después todo el desarrollo
de mi investigación apunta a comprobar esa hipótesis. Y finalmente llego a la conclusión, después de mi investigación, de que mi hipótesis es verdadera. Ah, claro, ahí está. Eso era. ¿Entendí? Que después va lo último, la conclusión. La conclusión, exactamente. Y mi conclusión está en negrita. Sí, hubo Perfecto. filosofía en el antiguo Perú, como lo hubo en la China de la dinastía Tang o en la Grecia de Sócrates. ¿No? ¿Se entiende eso? Sí, ahora entendí. Belén. La había confundido. De todas maneras, Belén, yo esto después, esta monografía, yo se las voy a mandar al grupo para que la tengan y la puedan consultar cuando ustedes quieran, y usarla como modelo, ¿no? No como algo que sea único, pueden usarla como modelo y después ustedes le agregan su propia modo de hacer la cosa, ¿no? Sí, gracias. No sé si quedó claro lo que quise decir. Sí. Sí, Sí, profe. yo lo que Sí, veo quedó que clarísimo. tiene muchos sí. Sí, subtítulos, Nahuel. está todo muy separado. Lo único. Yo puse a propósito, buena pregunta, Nahuel. Vuelvo al tema que yo decía antes. Yo puse muchos subtítulos para hacerla dinámica la lectura. No es necesario poner tantos subtítulos. De pronto una investigación por ahí no necesita tantos subtítulos, ¿no? Por ahí con una introducción y 2 o 3 subtítulos es suficiente. Yo cuando hice la monografía consideré que era necesario tratar cada tema de manera separada, buscando un hilo conductor. ¿Me entendés, Nahuel? Sí, lo Ustedes entiendo van a definir perfectamente. la cantidad de subtítulos. Ustedes van a definir la cantidad de subtítulos que va a tener la monografía que ustedes van a hacer. Pueden también no poner subtítulos, con lo cual va a ser una catarata de palabras. Claro, ¿no? para que no sea tan pesado para leerlo, los subtítulos, decís, ¿no? Exactamente, Ah, buenísimo. exactamente, Belén. Sí. Imagínense ustedes que tienen que leer un trabajo que son 11, 12 páginas, 10 páginas, y no tienen un solo subtítulo, no pueden respirar, ¿no? Para hacer que la lectura sea más dinámica. Ustedes tienen que pensar en el potencial lector de esa monografía, para ayudarlo al lector, no para provocarle problemas. De eso se trata, que la monografía tiene que invitar a la lectura, no impedirla. ¿Sí? Claro, y es Bien. interesante el hecho del hilo conductor por los subtítulos que vas leyendo cada tema y bueno, te introduce en la investigación. Así es, Nahuel. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar acá hoy. Voy a detener la grabación ya. Te voy a hacer una consulta. Yo voy a tratar, como se llama, la monografía sobre la desigualdad de género, por ejemplo. No me lo tenés que decir ahora. No me lo tenés que decir ahora. Yo lo que te quiero consultar es que dentro de la desigualdad de género, yo tengo 9 tipos de características y si es conveniente tocarlas todas o elegir, como es va a ser una monografía corta, digo, tocar las 9 características me parece muy extenso para después hacer toda una investigación. ¿Cuál va a ser el tema? Perdón, repetime el tema, Mariano. Desigualdad de género. Claro. Y bueno, vos vas a tener que definir cuál es el marco, cuál es el recorte. Vos tenés que definir cuál es el recorte. ¿Cómo es eso? ¿A qué te referís? Y vos tenés que definir
O sea, si vos vas a hablar de todas las características, o vas a hablar de una o de dos, eso lo vas a tener que definir vos. Ah, bueno, perfecto, está bien. O sea, yo por ejemplo, de las 9 características puedo elegir, no sé, 2 o 3 como para que la monografía tampoco sea tan extensa, digo yo. O sea, pues se puede tocar todos los Claro, temas. pero eso tiene que estar, claro, pero eso tiene que estar especificado, ¿eh? Ajá. Vos me tenés que decir a mí, los límites de esta monografía son estos. Ajá. Ya está. ¿Ok? ¿Y eso cómo yo cómo te lo limito? O sea, ¿cómo te explico cuáles son los límites? Fíjate que yo, en lo que yo les estuve mostrando ahí recién, Sí. ahí al principio yo explico cuál va a ser el método de trabajo mío. Ah, Y sí. cuando pongo el método de trabajo, yo aclaro cómo voy a hacer el trabajo. Ujú. Ahí vos vas a poder poner cuál es el recorte que vas a hacer. Entiendo. ¿Sí? Entiendo, sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, ¿Algo buenísimo. más? Esa era mi duda. Una de mis dudas. Bueno, chicos, chicas, si no hay nada más, me voy a tomar un antialérgico porque ya no puedo ni respirar. Sí, ya te escuchamos. Yo ahora, después, hoy o mañana, les mando todo esto que les acabo de decir, el video, la monografía mía, un texto que también le quiero mandar sobre la hipótesis y el link para que vean el video, aparte, ¿no? Y la grabación de la clase, por supuesto, para aquellos que no pudieron estar toda la clase o se tuvieron que ir o tuvieron que faltar, como en el caso de Leonela, o a lo mejor repasar algún aspecto de la clase que no les quedó del todo claro. ¿Ok? Ok, Sí, gracias. Listo, profe. Si te Muchas puedo gracias. contactar por privado en el caso que surja algunas dudas mientras uno hace la monografía. Ustedes saben que me pueden hablar por privado todas las veces que quieran y cuando quieran. Si yo estoy disponible, siempre respondo. Bueno, ¿Ok? gracias. Ok. Ok. Les mando un saludo a todos, que pasen una buena semana y nos estamos viendo de nuevo, si no me equivoco, el martes 29. El 29, sí. Después de física. Está bien. Claro, les cuento un poquito. Ya estamos casi encima, después de esa clase, vamos a estar un poco encima de las vacaciones de invierno. Yo tengo que averiguar en la escuela cuándo tengo que entregar las notas de este cuatrimestre. Ustedes saben que por las características de las clases que estamos teniendo, no hay notas numéricas para primero y segundo año. Lo saben eso, ¿verdad? Sí, No, yo no profe. ¿Sabían o sabía. no lo sabían? Yo no lo Yo sí, sabía. del año pasado. Yo no lo sabía. Sí, Se el primer año. califican, hay 3 calificaciones. En proceso, es decir, que están trabajando el tema, todavía les falta. Creo que aprobado, no sé si aprobado, tiene otro nombre, ahora no me acuerdo, o discontinuo. Discontinuo es que no aprueban, ¿no? Los que han participado de estos encuentros virtuales van a estar todos aprobados, ¿no? Porque la aprobación, por lo menos en este cuatrimestre, aprobar la materia a fin de año va a estar basado en el trabajo que ustedes van a hacer con esta monografía, como ya se los expliqué antes, ¿ok? Pero esa aprobación va a ser
a partir de de esta denominación de aprobado o discontinuo o en proceso, ¿no? No va a haber una nota, no va a haber un 6, un 7, un 8, un 3, un 4, no. ¿Ok? Ok. Eso es algo que viene, es una resolución que viene del Ministerio de Educación para primero y segundo año. En tercer año sí tienen nota. Ajá. ¿Mm? Perfecto. Así que bueno, les quería aclarar eso, nada más. Igual más allá de que el trabajo final sea para fines de noviembre, las clases con ustedes van a continuar del mismo modo. Por supuesto, Mariano, nuestras clases van a continuar. Seguiremos viendo otros temas y ese tipo de cosas. Vamos a ir viendo otros temas, vamos a reforzar temas, como en este caso, que trabajamos la hipótesis. Probablemente en algún otro momento sea necesario retomar y recordar algún concepto. No, las clases van a continuar, Mariano. Perfecto, buenísimo. Bueno, les mando un saludo afectuoso a todos, pasen una buena semana, ¿eh? Igualmente para todos y un abrazo ecológico. Hasta luego. Profe. Chao. Chao.